¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Es bellísimo. Hola, ¿qué tal muchachos? Un gusto saludarlos una vez más. Los seres humanos somos diferentes y a menudo las formas de pensar y de expresarse van cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, la música que escuchaban nuestros abuelos Pasaste a mi lado con gran indiferencia. la música que escuchaban nuestros padres y la música que escuchamos nosotros actualmente. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Son totalmente diferentes. En la literatura sucede lo mismo. La literatura ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia. Como fenómeno social y cultural, se ve influenciado por el contexto histórico en el que se desarrolla. Las expresiones artísticas en general se ven influenciadas por la época, el lugar y el tiempo en el que se crean. Son un reflejo del pensar y del sentir del hombre. Y es así como surgen los movimientos literarios, que es como se titula nuestro tema el día de hoy. Se habla de un movimiento literario cuando durante cierto lapso de tiempo se producen obras literarias con temáticas comunes y recursos literarios semejantes. Es por eso que en esta ocasión conoceremos algunos movimientos poéticos que han surgido a lo largo de la historia. Clasicismo. Este periodo va del siglo V a.C. al 5 después de Cristo. Se desarrolló en Grecia y el Imperio Romano. Es la piedra angular de la literatura universal. Época medieval. La poesía medieval comprende el periodo del siglo V al XV. Se produce en Europa con obras de contenido caballeresco o religioso. La poesía medieval se transmitía de manera oral porque la mayoría de la población era analfabeta. La mayoría de los poemas medievales son anónimos y cada juglar adaptaba su versión de acuerdo al entorno. El género principal de la poesía épica son los cantares de gestas, narraciones en verso que cuentan las hazañas de los héroes. Amor Cortés, un poema medieval. Después de la cabalgata entre druidas y hadas, se desmonta la dama. Una gacela blanca, herida de lanza, acecha entre las ramas, un sendero de hojas ocres y la seda desplegada sobre la verde grama. Pequeños pies con alas, desnudos de joyas, yacen en la almohada, mientras el caballero derrama en su oído del cortejo las palabras. El Renacimiento. Renacer es resurgir. En este caso, durante los siglos XV y XVI se buscó hacer resurgir la cultura grecolatina. En esta época se le da importancia al humanismo, en contraste con el teocentrismo de la Edad Media. Con la invención de la imprenta, la literatura se pone al alcance del pueblo. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de Granada, son autores que pertenecen a este periodo. La poesía se suele escribir en versos endecasílabos y heptasílabos. Se usan los sonetos, lira, silva y terceto. El poeta renacentista idealiza a la mujer en un amor platónico. La naturaleza es perfección. Se retoman los mitos grecolatinos. Hay temas religiosos, filosóficos y morales. Un ejemplo de un poema de la época renacentista sería este. Yo dejaré desde aquí de ofenderos más hablando, porque mi morir callando os ha de hablar por mí. Gran ofensa os tengo hecha, hasta aquí en haber hablado, pues en cosa os he enojado que tampoco me aprovecha. Derramaré desde aquí mis lágrimas, no hablando, porque quien muere callando, tiene quien hable por sí. Garcilaso de la Vega. Barroco. La poesía barroca es un estilo de escritura
poética de finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, caracterizado por su sofisticación retórica y extravagancia. Los principales poetas barrocos son Sor Juana Inés de la Cruz, Conde de Villamediana, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo y Villegas. Un ejemplo de un poema barroco podría ser: detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamora? Poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Romanticismo. Durante la primera mitad del siglo XIX surge el romanticismo con sus temas de libertad, amor y muerte. Proponen una literatura revolucionaria que rompe las reglas neoclásicas aceptadas. Los poetas representativos son José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Robert Burns, Edgar Allan Poe, entre otros. Amor eterno. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Gustavo Adolfo Bécquer. Realismo. Es una corriente que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de la expansión económica que se da en Europa, aumenta el poder de la burguesía y el proletariado se organiza en sindicatos. La literatura realista rechaza el sentimentalismo y espiritualidad, mostrando al hombre inmerso en su cruel realidad. Los poetas destacados son Juan Valera, José María Pereda, Leopoldo Alas Clarín, Gustave Flaubert. Fantasía, de Juan Valera. Un campo es el corazón, un campo que tiene flores, que se engalana con ellas porque son sus ilusiones, con cuyo perfume alienta, cuyo perfume es su goce, cuyo perfume embalsama del corazón las regiones, porque en el aire perdido. Modernismo. A finales del siglo XIX surge en América Latina un movimiento que busca una forma de expresión que reflejará la realidad latinoamericana y se alejará del influjo sajón y europeo. El modernismo reflejó el afán de libertad que se respiraba en la América independiente. Los poetas representativos son José Martí, Julián de Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón y Rubén Darío. Un ejemplo de un poema del modernismo puede ser este fragmento de Deseo de Salvador Díaz Mirón. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes sienes. Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que en los labios tienes. El vanguardismo. El surgimiento de la vanguardia artística y literaria del siglo XX está relacionada con el periodo de entreguerras de 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda en 1939. La poesía vanguardista se caracteriza por romper con las convenciones literarias, suprime la rima y la métrica regular, elimina los signos de puntuación y mayúsculas, adapta la forma al tema del poema, introduce objetos cotidianos como elementos poéticos. Estos son ejemplos de poesía vanguardista. Y bueno, hasta aquí conocimos solo algunos de los movimientos literarios más importantes, en el que, dependiendo la época en que surgen, tratan temáticas diversas. Y los temas universales como la muerte, el amor y otros más pueden abordarse de diferente manera debido al contexto histórico en que vivían los autores. La poesía es una forma de expresión a través de un lenguaje especial que tiene como propósito embellecer el mensaje que se quiere transmitir. Este lenguaje es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria, como por ejemplo en la siguiente frase:
Antonio es una tumba, nunca va a cantar. En ella hay dos términos usados en sentido figurado. El primero, tumba, alude a la capacidad o decisión de Antonio para callar de manera absoluta y definitiva. El segundo, cantar, refiere a la idea de confesar o delatar. En contraposición al lenguaje figurado, encontramos al lenguaje literal, que es lo que corresponde al significado real de las palabras tal y como lo encontramos en el diccionario. Los poetas suelen utilizar recursos del lenguaje figurado llamadas figuras retóricas, como las siguientes. Amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol. Ley real, irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Y bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Espero poder haber ayudado a comprender este tema. Nos vemos en la próxima.